Bueno, vamos a enlazar un tema duro con otro tema difícil, que es un problema que no deberíamos ignorar, que a veces tratamos de no hablar de esto porque pensamos que esto puede amplificar, que hay una responsabilidad al plantear este tema, pero hay que hablarlo porque está ahí, debajo de la superficie, siendo noticia cada vez más, y es que en los últimos años el suicidio viene aumentando de manera sostenida. Es la causa de muerte violenta que más creció en la última década en la Argentina. ¿Qué podemos hacer al respecto? Vamos a hablar de eso con Mary Migliore, que aquí está. ¿Qué hace, Mary? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien. Tema difícil el de hoy. Sí, un tema durísimo. La verdad que sí, pero si miramos esto que decías recién, digo, hoy en Argentina, 2025, hubo más muertes por suicidio que por homicidio. Pero hubo más muertes por suicidio que por accidente de tránsito. Eso es algo que no lo hablamos lo suficiente. Me parece que es necesario y hay un pedido también de todos los que trabajan con estos temas de que se traiga la conversación. Obviamente traer la conversación es muy delicado. Hay, no sé, desde guías del Ministerio de Salud, guías de organismos internacionales sobre cómo hacerlo, pero la importancia de hablarlo, de que nos demos cuenta de qué está pasando y sobre todo difundir, dar recursos para que cualquier persona que esté pensando, que esté pasando por un problema de salud mental, un problema de depresión, un problema grave, sepa que no está sola. Y que hay cosas que no le pasan solamente a él o a ella, sino que son muchas personas en la misma situación y que hay red, hay recursos que se puede prevenir. Entonces me parecía desafiante y a la vez necesario que podamos hablar de esto. Creo que todos tenemos una responsabilidad también en concientizar y traerlo a la conversación. Quería empezar, como siempre, con algunos datos de cómo está la situación hoy en Argentina. Estos son datos del Ministerio de Seguridad de 2025. Como decía, se registraron más de 5.200 suicidios, 3.500 fallecimientos en accidentes de tránsito, 1.600 homicidios dolosos y 600 homicidios culposos. O sea, el suicidio es la causa de muerte violenta más alta del último año. Es mucho. Y como eso decías, es a nivel nacional. A nivel nacional. 2025. 2025, sí. Es un informe que salió hace poco del 2025. Si miramos un poco más, vemos que la tasa en 2020, la tasa de suicidios era de 7,8 cada 100.000 habitantes y hoy es de 11,8 casos cada 100.000. Siempre que se registra esto, y con muchas de las personas que hablé me dijeron, siempre hay que tener cuidado porque cuanto más conciencia hay también, más se va registrando, está mejorando también cómo se registra esto en Argentina. Igualmente, cuando se hace la comparación, la tendencia es creciente. Entonces, con cuidado, estos que de nuevo son datos del Ministerio de Seguridad. También hay otras fuentes que están vinculadas al Ministerio de Salud, pero estas son las series que más se toman para poder hacer comparaciones. Entonces, no, es un problema que viene creciendo, que es desigual también a lo largo de la Argentina. Los datos del 2025 mostraban algunas provincias que tienen el problema más agravado. Acá podríamos ver que Entre Ríos es la provincia que tiene la tasa más alta. Si se la compara con la media nacional, está muy por arriba. La siguen San Luis, Salta, Santa Cruz, Catamarca. Entonces digo, es un problema que también tiene distinta gravedad o distinta manifestación en distintos lugares de la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, ante esta situación, ¿por qué, no? Entender por qué esto pasa con todas las personas que también estuve hablando. Es un tema que es multicausal y obviamente que hay algunas situaciones que se repiten en todos los casos. Muchas veces están asociados a problemas de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, depresión, ansiedad, salud mental. Pero no hay una única causa que lo dispara. Entonces, hay alguien enfermo. Hay alguien enfermo, por supuesto, y hay factores que lo pueden agravar. Lo que me parece importante también acá traer en esto de qué se puede hacer es hablar de la necesidad de la prevención, ¿no? Y esto, hablar de la prevención del suicidio, no es algo que puedan hacer solamente los profesionales de la salud, de un psicólogo o un psiquiatra, sino que hay muchos lugares donde es necesario traer esta conversación, las escuelas, por ejemplo. Me parecía también importante hablar de algo que está muy, muy claro en las guías del Ministerio de Salud, que habla de los factores protectores, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que previenen, o al menos que por un lado permiten detectar cuando falta, pero además permiten prevenir que una persona llegue a un comportamiento tan extremo? Desde lo personal está, obviamente, la capacidad de pedir ayuda, de poder registrar cuando uno está en una situación que lo está excediendo en temas de salud mental. Cuando hablamos después también hay algo que es muy importante que tiene que ver con lo comunitario, con el sentirse parte de algo, con el poder estar inserto en una trama, en algún interés, no sé, sea educativo, cultural, deportivo, el tener una red familiar o comunitaria que contenga, cuando eso no está,
la posibilidad de que estos comportamientos extremos aparezcan se agrava. Entonces, bueno, hay algo de la trama social que hoy está lastimada que me parece que es súper importante volver a traerlo a la conversación. Eso protege. Cuando estamos solos, estamos más allá. La desconexión social es uno de los factores críticos que está más documentado. Y la falsa conexión de las redes sociales. La falsa conexión social de las redes. No, por eso agrava. La conexión real, ¿no? El vínculo humano desde una familia, una escuela, un club, una parroquia, donde cada quien sienta que hay una comunidad, pero el ser parte de algo más grande, el poder tener conexiones con otras personas y un propósito y un sentido. Creo que eso es importantísimo. Y después, claramente, tener la capacidad de atender, ¿no? Porque uno puede detectar esto, una persona puede decir que sentir y saber que necesita ayuda, pero si no hay una política pública de salud mental amplia, es imposible poder trabajar con esto. Muchos médicos me decían en estos días que, por un lado, faltan profesionales capacitados en estos temas de distintos niveles y distintas índoles. Te quería preguntar, no sé si lo dijiste, Mary, ¿existe algún organismo específico del Estado? Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud en sus distintas dependencias. ¿Hay una línea de asistencia? No, sí, hay una línea de asistencia que ahora la vamos a estar compartiendo. Es una línea nacional que atiende las 24 horas del día, es gratuita, línea 135. Ahora, lo que yo quiero traer también a la conversación es la necesidad de prevenir, ¿no? De tener, por un lado, profesionales más formados, más gente que pueda detectar cuáles son esas señales de alerta, de nuevo, en distintos ámbitos. Es muy importante traer esta conversación a las escuelas. Pues hay que te iba a preguntar eso, porque me parece que durante mucho tiempo tuvimos como ese paraguas, no sé si decirle paraguas y decirle fantasma o qué palabra usar, pero de que era un tema del que no había que hablar. En los medios era así. ¿No? Era así. Nosotros hemos convivido con eso. Hemos tratado de hacer informes y me he encontrado con académicos que te dicen, sí, yo tengo ese estudio, no quiero que se difunda. Como esa decisión como muy arraigada y no sé si eso juega a favor o juega en contra. Eso viene cambiando. Está cambiando. Eso está cambiando, y lo que sí hay como mucho consenso es cómo se habla del tema. Claro. Si cuando sale una noticia de una muerte se empieza a hacer una cosa sensacionalista, contar el caso, contar los detalles. No hay que tener morbo, no hay que dar detalles, nada. Ahora, hablar de que la problemática está y sobre todo tratar de hablar de las cosas que de nuevo lo previenen y las señales de alerta. Es importante, de nuevo, con todos los profesionales de la salud que hablé en las últimas semanas, todos me dicen, necesitamos que se hable más de esto, también para que haya más conciencia y más formación, más capacidad de prevenir en distintos ámbitos. De nuevo, cuando, no sé, un chico corta sus vínculos, se encierra en las redes sociales, tiene algún problema familiar, deja actividades que siempre le interesaron. Bueno, ahí hay factores de alerta. Esto es un comportamiento muy extremo, pero se puede intervenir antes. A nosotros, con las entrevistas que hacemos en Infobae, con las historias, nos toca mucho hablar con familiares. Hay un punto que tiene que ver con la ley de salud mental, con la falta de acceso, decías vos recién, a instituciones y a médicos que puedan acompañar desde etapas tempranas, y también con padres. A mí por lo menos me toca hablar con padres desesperados diciéndome que no saben cómo hacer, porque ellos saben que su hijo necesita internación, y que no pueden, ¿no? Bueno, esto se está revisando, puede haber distintas opiniones sobre la ley de salud mental, pero vos recién contabas los datos, las estadísticas, y no sé si es un número que esté, pero el suicidio adolescente también crece, y es tremendo. Bueno, porque en el adolescente está el componente impulsivo, ¿no? Que es lo que a todo el mundo tiene que ponerle como una alarma más alta. Sí, y afecta más en adolescentes a hombres que mujeres. Pero hay algo ahí también que es por un lado la primera hoy hay más mujeres, pero en la tendencia creciente está afectando más a hombres que mujeres, tanto en adolescentes como en adultos más grandes. ¿Más hombres que mujeres? Sí, como en adultos más grandes. Nada, parte de la temática de la película de la serie que se hizo tan famosa el año pasado, ahora no me sale. Adolescencia. Me salía Inocencia y ahí estaba bastante marcada. Muy marcado, sí. Entonces creo que es importantísimo traerlo, y de nuevo, la ley de salud mental es un componente fundamental, las modificaciones necesarias en la ley, pero después destinar presupuesto público a que haya una política pública en la prevención de esto en todos los niveles.
me decían también, son cada vez más las consultas que hay de familiares, sobre todo de personas que están en situaciones de salud mental críticas y no hay capacidad de atención. Hablé con gente, con médicos de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia, algunas provincias del interior, y la constante es, necesitamos más gente formada en esto y estamos colapsados. Puede decir que falta profesional especializado en el tema también. Sí, falta profesional especializado en el tema. No solo capacidad de atención hospitalaria, acceso, eso seguro, pero después también prevención en los equipos de las escuelas, en capacitaciones para padres, más campañas, poner el tema con mucho cuidado, pero que lo podamos conversar y sobre todo... Claro, estaba pensando cómo lo charlas en tu casa, porque esa charla no la tengo en casa. La verdad, sí, la mirada de cómo están los chicos, sí meterme en su mundo, sí meterme en sus redes. El otro día decíamos acá, bueno, hablar de ludopatía, pero vos no te sentás en la mesa a hablarle a tus hijos de prevención del suicidio. Claro. No sé cómo lo encararía, ¿viste? Bueno, pero tampoco te sentás a hablar de la depresión, pero lo que haces es como mirar, ¿no? Digo, no sé. Yo creo que lo que hay que... habilitar la puerta, que si están tristes pueden hablar con nosotros. Sí, yo creo que hay mucho que ver en esto. Hay que mirar muy bien lo que son las señales de alerta. Cuando vos tenés... no sé, muchas situaciones de bullying sostenida, baja el rendimiento escolar, algún problema familiar de algún amigo, o sea que fuera, conductas raras, dejan de pérdida de interés en las cosas que venían haciendo. Bueno, yo creo que conocer esas señales de alerta, puede ponerse ahí, a partir de ahí puedes tener una conversación. Es más una mirada nuestra que un salir a hablar. Sí, ¿hay un corte de estrato económico? Siempre me interesa eso. No lo tengo. Si lo hay, la verdad que no lo sé. De la gente que se suicida. Mira, si lo hay, no lo tengo registrado yo. Sí, lo que hay es una tendencia también creciente en toda América Latina. Digo, eso en distintos países de América Latina es similar a la Argentina. ¿Y se sigue validando esa idea de que hay como post-pandemia un aumento de casos? ¿O es una cuestión de coincidencia con la registración? Yo creo que la pandemia es un factor que ha puesto, sobre todo, más manifestaciones de problemas de salud mental, de ansiedad, de depresión. Creo que a nivel social también un tema que hablamos muy poco es como los efectos de la pandemia. Creo que ahí se trastocaron muchísimos comportamientos de la vida cotidiana y como sociedad no estamos dándole el suficiente lugar que tiene. Lo que creció mucho durante la pandemia es la consulta por problemas de salud mental. Y a partir de eso, vos podés decir, tanto en la atención como en la no atención, la tendencia es creciente, hay algo asociado, no es extremadamente causal. Claro. Pero bueno, me parece importante traerlo a la conversación. Es algo que está pasando, poder insistir mucho en estas dos cosas. Primero, la prevención, saber que es multicausal, pero que hay cosas que protegen, que ayudan, sobre todo el ser parte de una comunidad, tener una trama que pueda contener, que pueda mirar y que pueda prevenir, y después poner en agenda la necesidad de políticas públicas en este tema. Sin capacidad de atención real, sin capacidad de tener profesionales formados que ayuden a trabajar estas problemáticas, es muy difícil. Y es algo que es necesario en la Argentina de hoy. Perfecto, Mary. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Mary, por este tema. María Migliore con nosotros hablando de suicidios, que es un tema del que no se hablaba, que hay que hablar.